Vamos a ver 6 mitos sobre la ciencia, 6 cosas que se suelen decir ya sea como una curiosidad o que te las enseñen en la escuela y que realmente no sean tan ciertas como se dice, o que haya algo en la manera en la que se dicen que haga que estén mal. Primera que vamos a ver es que la temperatura mide la cantidad de calor de una sustancia. Esto está mal debido a que aquí hay dos términos que se confunden, temperatura y calor. Y primero hay que hacer una distinción entre esos dos, entenderlos qué son, para que podernos darnos cuenta de que la temperatura y calor no son lo mismo. La temperatura mide qué tanto calor tiene algo. Entonces vamos a ver tres cosas, tres conceptos importantes acá, tres conceptos claves. Primero, temperatura. Temperatura es una magnitud escalar que nos dice el grado de equilibrio térmico de una sustancia con respecto a otras sustancias del sistema. También la temperatura nos dice qué tan rápido se mueven las partículas dentro de una sustancia. Entre más rápido se muevan las partículas de una sustancia, entre más energía tengan, más temperatura habrá. También nos dice qué tan rápido se mueven las moléculas de una sustancia. Entre más temperatura tenga, más rápido se van a mover estas moléculas. Entre la temperatura aumente, las moléculas de esa sustancia tendrán más energía. La energía térmica es la energía de las partículas en movimiento de un sistema. Un sistema, un objeto, una sustancia, tiene partículas, está formada de moléculas, partículas. Entre más temperatura haya, más se van a mover. Entre más se muevan, más energía interna tendrán. Y el calor, por su parte, es simplemente cuando se transfiere esa energía interna de un cuerpo a otro, o de una sustancia a otra, un sistema a otro. El calor es la transferencia de energía. Simplemente el calor es cuando se transfiere energía, que por la segunda ley de la termodinámica se transfiere siempre del cuerpo que más energía tenga al que menos. Supongamos un sistema termodinámico aislado que se compone de agua a 90 grados y donde ahí está un bloque de hielo que está a 0 grados centígrados. Obviamente, en este caso, el agua, que está a 90 grados centígrados, tiene más temperatura que el hielo. Por lo tanto, las moléculas del agua se mueven más rápido que las del hielo. Entonces, en este caso, las moléculas de agua tienen más energía que las moléculas de hielo. Por tanto, la energía del agua será mayor que la energía del hielo. Y como la energía del agua es mayor que la energía del hielo, entonces ahora la energía que tiene el agua se le va a pasar al hielo en forma de calor, se va a transferir energía. Porque obviamente las leyes de la termodinámica nos dicen que siempre se va a intentar igualar, que siempre se va a intentar crear un equilibrio térmico. Eso quiere decir que siempre se va a intentar hacer que las temperaturas coincidan. En este caso, como ya dijimos, el calor es cuando se transfiere energía. En este caso, la energía del agua se le va a transferir a la energía del hielo. Entonces va a haber un calor, sí, va a haber obviamente un calor. El calor ya sabemos que es cuando se transfiere energía del cuerpo con más energía al que tenga menos. El agua tiene más energía que el hielo porque tiene mayor temperatura. Por lo tanto, el agua le va a empezar a transferir en forma de calor energía al hielo. Le va a transferir energía hasta que los dos tengan la misma temperatura, hasta que se alcance el equilibrio térmico. El calor es simplemente cómo se transfiere la energía, es cuando se transfiere la energía del agua al hielo. Esta es la diferencia entre la temperatura y el calor. La temperatura es simplemente qué tanto equilibrio, si la temperatura es simplemente el grado de equilibrio térmico de un objeto con respecto a otros objetos del sistema, y nos dice también qué tanto se mueven las partículas, y el calor es simplemente cuando se transfiere la energía, cualquier transferencia de energía. Por ejemplo, el sol nos transmite energía también del sol a nosotros, por lo tanto en forma de radiación, pero sigue siendo calor porque es calor por radiación, porque obviamente el sol tiene más energía que nosotros, por lo tanto el sol que tiene mucha energía nos va a transferir energía a nosotros. Por eso cuando hay un día muy soleado, con mucha temperatura, y sientes esa sensación de calor, como que sientes ese calor, no es tanto por la temperatura en sí no es la que hace que sientas esa sensación de calor, sino el calor es sino el calor, que es la energía que se te transfiere a ti, la energía que tú recibes, la energía que se transfiere, eso es lo que te da esa sensación de calor, eso es lo que tú sientes. No sientes como tal la temperatura. Pero obviamente, entre más temperatura haya, más energía vas a recibir, más energía va a haber para que tú recibas y por lo tanto más calor vas a sentir. Ya vimos que aunque el calor depende de la temperatura, no necesariamente significan que sean lo mismo.
o que la temperatura nos diga qué tanto calor hay. Segunda, que la luz siempre viaja a 300.000 kilómetros sobre segundo. Historia que nos remontamos a 1905, cuando Albert Einstein cambiaría la física sacando su teoría de la relatividad especial, donde nos dice, entre otras cosas, que la velocidad de un rayo de luz siempre será la misma para todos los sistemas de referencia que se aprecien. Quiere decir que sin importar el sistema de referencia por el cual vamos la luz, siempre verá la misma velocidad. Un ejemplo muy básico y también uno muy popular, ¿no? Que seguramente ya la habían visto, pero tenemos aquí un vehículo, algo que se está moviendo. Está moviendo a una velocidad de 10, a una velocidad de 10. Y eso se está moviendo, sí que tiene una velocidad constante, se mueve, ¿no? Este vehículo que se mueve, hay un cañón que dispara balas a una velocidad de 20. 20 que ahorita no nos importa, de 20, una unidad de velocidad. Para balas de cañón a una velocidad de 20. Y bueno, según la relatividad de Galileo, una persona que está aquí arriba de este vehículo, que se esté moviendo en ese vehículo, la relatividad de Galileo nos dirá que esta persona ve la bala a una velocidad de 20, porque se está moviendo con el vehículo, está arriba del vehículo, se está moviendo con él. Por tanto, la velocidad relativa de la bala para esta persona será de 20. En cambio, si hay una persona fuera de este vehículo, por acá, la velocidad de la bala de cañón para esa la verá de 30. De 30 porque como está fuera del vehículo, no se mueve con el vehículo, por tanto se suman las velocidades y la velocidad para él será 20 más 10, la velocidad de la bala más la velocidad del vehículo, porque se mueve con el vehículo. Está moviendo con el vehículo y por lo tanto a la parte de la velocidad de la bala, para una persona que está fuera, se le suman los 10 de la velocidad del vehículo. En cambio para esta no, porque se mueve con el vehículo. Solo ve la bala moverse a 20. Es por eso que aunque la Tierra se mueva muy rápido, nosotros no vemos que las cosas se muevan, porque nosotros nos movemos con la Tierra, vamos a la misma velocidad con la Tierra, entonces la velocidad relativa de algo que está quieto, algo para que para nosotros esté quieta en la Tierra, en realidad está girando muy rápido porque la Tierra se mueve, pero como nosotros nos movemos también con la Tierra, la velocidad relativa de algo que esté quieto será cero. Es el caso. La relatividad de Galileo, pero la relatividad de Einstein nos dice que no siempre es así, porque nos dice que si aquí hay, que si ahora la relatividad de Einstein nos dice que si ahora esta persona enciende una linterna, el rayo de luz se moverá a una velocidad c, se mueve a una velocidad c. C es la velocidad de la luz, c es la velocidad a la que se mueve la luz. Y entonces para esta persona se moverá también a una velocidad c, igual que en la relatividad de Galileo. Para la persona que está arriba del vehículo, la luz se mueve también a la velocidad c porque se mueve con el vehículo. Pero lo curioso es que para una persona que está afuera, para un observador externo en otro sistema de referencia, él no verá la luz a una velocidad c más 10, que es lo que siempre se nos ha dicho, y según la relatividad de Galileo y la física clásica será así. No, para esta persona que está afuera también verá la luz a la misma velocidad, la velocidad de la luz. Y en eso consiste la relatividad especial de Einstein, que la luz es igual para todos sin importar el sistema de referencia. Porque para esta persona y para esta, la velocidad será la misma. Incluso si el rayo de luz es tan potente que se va hasta fuera de la Tierra, una persona que está fuera de la Tierra también vería la luz al moverse a la misma velocidad, porque con la luz no cambia. La velocidad de la luz siempre es la misma. Esto se descubrió checando las ecuaciones de Maxwell. Pero las ecuaciones de Maxwell con las leyes clásicas de la física, con las leyes de Newton de la física no encajaban. La gente creía que las ecuaciones de Maxwell estaban mal, pero Albert Einstein no creía tanto en eso. Él tenía la idea de que en realidad lo que estaba mal, lo que había que cambiar eran las leyes clásicas de la mecánica. Las leyes de Newton eran lo que había que cambiar y por eso no encajaban con las leyes del electromagnetismo. Que gracias a eso tenemos ahora la relatividad especial. Y además, yo creo que también otra cosa, la que creo que todos sabemos que la velocidad de la luz, la constante c en el vacío e incluso en el aire se pudiese comportar de cierta manera como en el vacío. La velocidad de la luz en el vacío será de 300.000 kilómetros sobre segundo. Eso quiere decir que un rayo de luz recorre 300.000 kilómetros en un solo segundo.
Y como la velocidad de la luz en el vacío es de 300.000 kilómetros por segundo, el mito es que siempre la luz se mueve a la misma velocidad, a 300.000 kilómetros por segundo. Y esta es la cuestión es que solo se mueve esta velocidad en el vacío. En dos medios materiales, aunque la velocidad siempre será la misma sin importar el sistema de referencia, la velocidad a la que se moverá no será de 300.000 kilómetros por segundo. En el aire, por ejemplo, la velocidad es casi igual, es 299.999 aproximadamente, y punto varios nueves. Por lo tanto, se puede decir casi que la velocidad de la luz en el aire es casi la misma que en el vacío. Pero en otros medios como el vidrio o el agua, no es así. Por ejemplo, en el agua, la velocidad de la luz en el agua es de 225.000 kilómetros por segundo. Y aunque sin importar el sistema de referencia, un rayo de luz que se mueve en el agua, siempre la veremos moverse a la misma velocidad, no será 300.000 kilómetros por segundo, será 225.000 kilómetros por segundo. Es debido a que la luz interactúa con las partículas de estos materiales, haciendo que su velocidad cambie, que no sea la misma. Y esta diferencia de velocidad nos da curiosos efectos, como el de la refracción. Por ejemplo, aquí tenemos un vaso de agua y se le introduce este lápiz. Vemos que de cierta manera el lápiz se ve de cierta manera como cortado donde debería ir, y se ve como que la luz cambiara de dirección. Este cambio de dirección de la luz se debe a la diferencia de velocidades entre el agua y el aire. En el aire la luz se mueve más rápido y esa misma parte del lápiz en el agua se mueve más lento. Esa diferencia de velocidades crea este curioso efecto. Ya sabemos que aunque la luz siempre viaja a la misma velocidad, sin importar cómo para todos los observadores, su velocidad solo será de 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. En otros medios será diferente. Tercero, que las jirafas antes tenían el cuello corto y ahora lo tienen largo debido a que evolucionaron, pero evolucionaron debido a que se les crecía el cuello porque de tanto estirarse para alcanzar las hojas de los árboles, eso hizo que se estiraran tanto que el cuello creció. ¿Quién ha escuchado eso? Tal vez en la primaria nuestra maestra nos lo dijo como una curiosidad cuando estábamos viendo el tema de la evolución. Pero hay un pequeño problema, y es que la evolución no funciona así. No es como que las jirafas, por tanto estirar su cuello, les haya crecido. Y aquí está el problema. Según la selección natural de Charles Darwin, los organismos evolucionan debido a que a veces hay organismos que sufren mutaciones genéticas. Esas mutaciones genéticas les dan ciertas cualidades. Si esta mutación es negativa, por ejemplo, que la jirafa nazca sin piernas, si la jirafa nace sin piernas, esta mutación no será beneficiosa para la jirafa. Y entonces esa jirafa tendrá más posibilidades de morir que las demás jirafas. Por lo tanto, esta jirafa no tendrá hijos y no le heredará la mutación a sus hijos. Por lo tanto, esa mutación no se pasa a las demás jirafas. Pero cuando esta mutación es beneficiosa, por ejemplo, que una jirafa nazca con el cuello más largo que las demás jirafas, como es una mutación que beneficia a la jirafa porque con un cuello largo puede alcanzar las hojas de los árboles más fácilmente, esta jirafa tiene más chances de sobrevivir que las demás jirafas y entonces tiene más chances de tener hijos, de que sus hijos también nazcan con esa mutación que las hace tener el cuello más largo. Así es como funciona la evolución. En cambio, suponiendo que antes las jirafas tenían el cuello corto, por más que una jirafa haya estado toda su vida estirando su cuello para alcanzar las hojas de los árboles y aún así la jirafa haya logrado que le crezca el cuello de tanto estirarse, a final de cuentas en su ADN está escrito que la jirafa tendrá un cuello corto. Así que a menos que haya una mutación, la jirafa sigue teniendo en su ADN los genes, sigue en su ADN estando inscrito el gen, en su ADN sigue estando inscrito el hecho de que la jirafa tenga un cuello corto. Así que aunque la jirafa haya logrado que su cuello se estirase y tener un cuello más largo, ese cambio no pasará a sus hijos nacerán también. Por lo tanto, no se pasará esa característica, solo se pasan las características que vienen por genética. Por ejemplo, supongamos que hay una persona que por genética tiene mucha facilidad de crear músculo, que por genética tiene mucha facilidad para estar fuerte. Y pese a que esa persona nunca haya hecho ejercicio en su vida, nunca haya entrenado, sigue teniendo en su ADN esa capacidad, y aunque nunca haya desarrollado ese potencial que tenía, sigue teniéndolo en su ADN. Así que sus hijos, si tiene hijos, puede que le pase esa característica, puede que esa característica se le herede a sus hijos. Y si sus hijos entrenan, van a poder ponerse musculados muy fácilmente, debido a que sus padres, su papá, les heredó esa característica mediante ADN. Tienen una muy buena genética que los favorece a crear músculo. En cambio, una persona que por genética, que su genética no le favorece, tiene una mala genética para crear músculo, y pese a que esa persona haya entrenado toda su vida,
para lograr tener músculo y que debido a tanto entrenamiento haya tenido mucho músculo, haya logrado estar muy musculado, eso no significa que sus hijos también tendrán más facilidad para estar musculados, porque el ADN de sus padres, su genética, le dificulta crear músculo. Por eso el hijo de la persona, que su padre, aunque no haya entrenado, tenga buena genética, le va a ser más fácil crear músculo que la persona cuyo hijo, que la persona cuyo padre, pese a haber entrenado toda su vida, no tenga una mala genética. Así es como funciona la evolución. El cuarto punto, y es que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre será de 180 grados. Esto es correcto cuando hablamos de una geometría euclidiana. La geometría euclidiana son las geometrías donde se cumplen los postulados de Euclides. Básicamente la geometría que es plana. Por ejemplo, si tenemos una hoja de papel, es algo plano. Esta es una geometría euclidiana. En este caso, si dibujamos un triángulo, la suma de los ángulos internos sí será 180 grados. Pero cuando hablamos de una geometría no euclidiana, o sea, las geometrías que no cumplen los postulados de Euclides, que no son planas, pues ya sea la geometría esférica o hiperbólica, no siempre se van a cumplir el hecho de que la suma de los triángulos internos de un triángulo sea de 180 grados. Por ejemplo, acá tenemos un globo. El globo podemos asimilarlo como si fuese una geometría esférica. Tenemos un triángulo. La suma de los ángulos internos de este triángulo será mayor que 180 grados. Incluso si este globo lo inflamos más, la suma será aún mayor. Y entre más inflemos el globo, mayor será la suma de los ángulos internos de ese triángulo. Por lo tanto, sí es cierto que si dibujamos un triángulo en una geometría plana, la suma de los ángulos internos de ese triángulo siempre será de 180 grados, pero solo si la geometría es plana. Aquí tengo quinto, y este no es como tal algo que esté mal, sino una manera en la que se enseñan las cosas que puede hacer que los estudiantes se confundan. Aquí tengo dos modelos atómicos. ¿Me puedes decir quién hizo cada quien? O sea, ¿quién ideó cada quien? ¿Quién lo diseñó? Y bueno, si prestaste atención a tus clases de química en secundaria, seguramente me sabrás decir que este es el de Ernest Rutherford y este es el de Niels Bohr. Pero si te digo, ¿en qué se diferencian cada uno? ¿Me sabrías decir? Seguramente pensarás que es porque el de Rutherford tiene unas órbitas más tridimensionales de cierta manera, que está el núcleo en el centro y los electrones girando de manera como tridimensional, y en el de Bohr están los electrones orbitando alrededor del núcleo, pero el de Bohr tiene las órbitas más de cierta manera alineadas, están como alineadas todas las órbitas, y esto no es así. Simplemente es cuestión de la manera en la que se dibujan. Si yo quiero el de Rutherford, lo puedo dibujar así, de esta manera. El núcleo, y aquí los electrones girando alrededor de él. Lo puedo dibujar de esta manera, porque simplemente se dibuja así el de Bohr, de cierta manera para simplificarlo. Simplemente es una manera simplificada de dibujarlo, pero no es como que Bohr pensara que las órbitas sean así. Es más, ni siquiera son órbitas, son niveles de energía. Y vamos a ver en qué se diferencia para entender realmente cuál es la diferencia real entre el modelo atómico de Rutherford y el de Bohr. Según Rutherford, él estaba haciendo experimentos y todo eso y descubrió que estaba el núcleo y alrededor los electrones orbitando. Es el modelo atómico de Rutherford, en eso se basa. También lo puedo dibujar así, o lo puedo dibujar así como se suele dibujar el de Rutherford y se suele enseñar qué es. Bueno, el caso es que Rutherford decía que estaban orbitando los electrones alrededor del núcleo. El problema que tenía el modelo atómico de Rutherford es que aquí hay un electrón, por ejemplo. Este electrón emite radiación. Los electrones al emitir radiación deberían obviamente como emite energía, pierde energía, obviamente tiene menos energía para mantener su órbita. Porque los objetos en general no son electrones, sino hay un satélite orbitando en el espacio. Si ese satélite pierde energía, obviamente también pierde velocidad y como pierde velocidad ya no alcanza a fallar la caída y por lo tanto tendría que caer hacia la Tierra. Mismo caso, como pierde este electrón, pierde energía, en ese caso tendría que empezar a caer hacia el núcleo. Y Rutherford no podía explicar por qué, no podía explicar por qué no veíamos electrones cayendo hacia el núcleo. Rutherford no puede explicarlo y eso fue en lo que falló el modelo atómico de Rutherford. Hasta que llegó Bohr. Bohr, ¿cómo solucionó esto? Bueno, dijo que en realidad estos no eran órbitas, sino niveles de energía. Esto quiere decir que cada un electrón que esté en cierto nivel de energía iba a tener cierta cantidad de energía cuantizada y bien definida. Tenemos un electrón acá, y este electrón puede ganar energía o perderla. Por ejemplo, si recibe energía, y como recibe energía ahora puede subir un nivel, puede de cierta manera alejarse del núcleo. Por lo tanto, sí pasará un nivel de energía mayor. En este caso pasará acá. Puede estar o acá. Si recibe energía pasa un nivel de energía mayor, pero nunca puede estar acá, porque la energía está cuantizada. Solo puede ganar o perder una cantidad de energía mínima. Esta mínima cantidad de energía que puede llamar o perder se le llama cuanto. Esto convierte la energía ya en algo continuo, sin en algo discreto. Por ejemplo, hagamos una analogía con el dinero para ver cómo es algo discreto esto. La moneda más pequeña que hay, al menos aquí en México, es la de 10 centavos.
Imagínate que solo existen monedas de 10 centavos, y 10 centavos es la moneda más pequeña que hay. Podemos comprar, por ejemplo, algo de 5 pesos. Esto quiere decir 50 monedas de 10 centavos. También podemos comprar algo de 60 centavos. Esto quiere decir 6 monedas de 10 centavos. Pero no hay monedas menores de 10 centavos. Entonces no podemos comprar algo que cueste, por ejemplo, 8 centavos o 5 centavos o 1 centavo. 10 centavos es lo mínimo que podemos usar para pagar. Mismo caso con la energía. Un cuanto es la mínima cantidad de energía que puede recibir o perder un electrón, o en general cualquier cosa. La energía se transfiere ahora de manera discreta. Quiere decir que si este electrón gana un cuanto de energía, pasará a estar acá. Y si pierde un cuanto de energía, pasará a estar acá. Pero no puede perder medio cuanto de energía y estar acá. Eso no es posible. Ahora está todo cuantizado. Y de este principio es donde nace la mecánica cuántica. Y bueno, ahora ya sabes en qué se diferencia el de Rutherford y el de Bohr. Y ya sabes que no es como que el de Bohr sea así todo plano y el de Rutherford tridimensional. Simplemente es que así se dibuja. Ahora vamos con el último mito. Y este no es como tal algo científico, sino es más un mito que se ha hecho de la historia que se ha malinterpretado. Y es que Albert Einstein era malo en matemáticas. Y realmente, ¿quién lo ha visto? ¿Quién no le han dicho como curiosidad que Albert Einstein era malo en matemáticas? O tal vez hayas visto una publicación que alguien recibió en Facebook que decía como Albert Einstein era malo en matemáticas. La realidad es que la historia nos dice que Albert Einstein era muy bueno en matemáticas. Tan solo a los 10 años ya dominaba a la perfección geometría y a los 15 años ya sabía cálculo diferencial integral a la perfección. Realmente esta confusión viene debido a que en la escuela, por lo general, tenía problemas en la escuela. Y la razón no era su capacidad intelectual, sino su actitud. Einstein era bastante rebelde, cuestionaba a sus maestros y siempre andaba desafiando las normas del sistema educativo, lo que le trajo muchos problemas. Por ejemplo, cuando estaba en la Universidad de Zurich, él una vez su manual de laboratorio lo tiró a la basura e hizo que le pusieran un 1 en esa materia. Y eso es la confusión de que Albert Einstein, como sacaba malas calificaciones o luego tenía problemas en la escuela, eso hizo pensar a las demás personas que Albert Einstein era un mal estudiante. Más, incluso sus propios maestros decían que era un mal estudiante y que no iba a lograr nada en la vida. Actualmente sabemos que no fue así, realmente es uno de los científicos más destacados de todos los tiempos, pero esa idea de que es mal en matemáticas se ha quedado hasta el día de hoy. Y bueno, con esto ya tenemos 6 cosas que tal vez no sabías